Dicen que el mar se partió en dos. Dicen que un hombre muerto volvió a la vida. Dicen que el sol se detuvo en el cielo. ¿Y si te dijera que todo eso podría no ser lo que siempre creíste? Lo que estás a punto de escuchar no busca atacar tu fe, pero sí ponerla frente a un espejo incómodo. Esta es la historia de una verdad silenciada, de una sospecha que se desliza entre los pliegues de la historia sagrada, como una serpiente entre la maleza. Hoy no hablaremos desde el púlpito ni desde la ciencia. Hoy hablaremos desde las grietas del relato, desde donde nacen las preguntas que nadie se atreve a hacer. Durante milenios, los milagros fueron el testimonio indiscutido del poder divino, el sello de lo sagrado, lo innegable. Pero hay quienes, en lo profundo de los monasterios, en los márgenes de los archivos vaticanos, en cartas olvidadas por el polvo de los siglos, comenzaron a sospechar algo. Una idea perturbadora. Una herejía que no se gritaba, pero se pensaba. ¿Qué pasaría si los milagros no fueran intervenciones de Dios, sino construcciones del hombre? Hubo un pensador del que apenas queda rastro. Un nombre casi borrado del tiempo. Un eco apenas audible entre los márgenes de la historia. No aparece en los libros de texto. Ningún maestro lo menciona. Ninguna institución lo reclama. Fue extirpado del relato oficial. No por negar la fe, no por blasfemar abiertamente, sino por algo más peligroso, por intentar entender lo sagrado, por atreverse a descifrarlo. No se sabe con certeza cómo se llamaba, pero entre círculos ocultos, entre archivistas, herejes ilustrados y místicos clandestinos, se le conocía como el Observador. Nunca firmó sus escritos. Nunca buscó discípulos. Nunca quiso fundar doctrina. Solo dejó fragmentos, anotaciones marginales, y un manuscrito encriptado que, por azares del destino, terminó en manos de un excéntrico archivista del siglo XIX. Aquel documento, cubierto de símbolos y frases truncadas, desató una tormenta silenciosa en ciertos círculos intelectuales de la época. Lo que allí se sugería era, para muchos, intolerable, inquietante, inmanejable, porque el observador no negaba los milagros, los reinterpretaba. Su tesis era clara, precisa y profundamente inquietante. Los milagros no violan las leyes de la naturaleza, decía. Lo que violan es la lógica de la razón. Según él, cada milagro descrito en las Escrituras no debía entenderse como un acto sobrenatural en el sentido literal. No eran eventos mágicos. Eran mensajes codificados. Parábolas que se disfrazaban de prodigios. Enigmas espirituales representados con el lenguaje del asombro. Lo que más lo perturbaba no era si Jesús caminó sobre el agua o si el sol se detuvo para que los hombres siguieran matándose bajo su luz. Lo verdaderamente alarmante era preguntarse, ¿por qué alguien querría que creyéramos eso literalmente? ¿Qué se gana al tomar lo simbólico como histórico? ¿Fue un intento de elevar el alma o de domesticarla? ¿Inspiración o manipulación? Y en uno de sus pasajes más célebres, si es que alguna vez algo suyo puede llamarse célebre, escribió: un milagro es una metáfora que olvidó serlo. Un símbolo encadenado por el dogma y presentado como testimonio. Y así, lo que en su origen fue enseñanza, se convirtió en trampa. No se trataba de desacreditar la fe, sino de liberarla de su prisión, de devolverle el lenguaje de los símbolos, de despertar la mirada que ve más allá del espectáculo. Porque, para el observador, la verdadera espiritualidad no se manifestaba en lo imposible, sino en lo invisible. Según algunas cartas nunca publicadas, el archivista que descubrió aquel manuscrito pasó sus últimos años obsesionado con descifrar el verdadero mensaje oculto tras los milagros. Su salud mental comenzó a deteriorarse. Escribía de madrugada, murmuraba pasajes en voz baja,
y hablaba de puertas simbólicas incrustadas en los textos sagrados. Llegó a afirmar que ciertas parábolas no eran relatos moralistas, sino llaves codificadas para despertar una conciencia dormida. En una de sus notas, garabateada en los márgenes de una Biblia antigua, se lee: «El agua sobre la que Jesús camina no es agua. Es la frontera entre la ilusión y la verdad. Cruzarla sin hundirse es recordar». ¿Recordar qué? El observador tenía una teoría: que la humanidad ha olvidado el lenguaje de los símbolos y que esa amnesia ha sido inducida. Que hubo un momento, lejano, enterrado en el mito, en que los seres humanos entendían las historias no como hechos, sino como espejos. Pero alguien, o algo, convirtió los espejos en muros. Y ahí comenzó el gran malentendido. Donde debía haber una invitación al despertar, se colocó una regla. Donde debía haber una metáfora liberadora, se impuso un dogma literal. Y el símbolo, al ser tomado como evento, dejó de abrir conciencias y comenzó a cerrarlas. El observador advertía que, al perder la capacidad de leer entre líneas, perdimos también el acceso al núcleo del mensaje espiritual. Porque lo divino, decía, no se manifiesta como magia, sino como significado. No en lo imposible, sino en lo que transforma por dentro. Para él, los textos sagrados eran como sueños colectivos. Y como todo sueño, si se interpreta literalmente, se convierte en absurdo. Pero si se interpreta con los ojos del alma, puede sanar, puede revelar, puede despertar. Lo sagrado no necesita ser real, escribió. Solo necesita ser verdadero. Y ese era su mayor escándalo, sugerir que hay verdades más profundas que los hechos. Verdades que no se prueban, sino que se sienten. Que no se imponen, sino que se descubren. Verdades que no necesitan demostración, porque resuenan. Por eso fue silenciado. No porque mintiera, sino porque pensaba diferente. Porque no buscaba destruir la fe, sino liberarla de sus cadenas más sutiles, las de la interpretación literal. Nadie sabe que fue de su manuscrito original. Algunos dicen que fue destruido por la Iglesia. Otros, que está oculto en una biblioteca secreta, custodiado por manos que saben lo que guarda. Y unos pocos aseguran que el observador nunca desapareció, que simplemente cambió de forma, que sigue escribiendo, entre nosotros. Toma el famoso relato del Mar Rojo. Las aguas dividiéndose. Un pueblo escapando. Un ejército devorado por las olas. Poderoso, sí, pero también funcional. Y si no fue una crónica literal, sino una alegoría sobre la libertad, el paso de la oscuridad a la luz, del miedo a la fe, el observador sugiere algo aún más inquietante: que el evento pudo haber sido real, pero no sobrenatural. Tal vez, un fenómeno natural extraordinario. Una marea súbita. Un viento huracanado. Un movimiento telúrico que dejó al descubierto un banco de arena. Y que alguien, siglos después, lo convirtió en milagro. O pensemos en Jesús caminando sobre el mar de Galilea. Una imagen poderosísima. Pero, ¿y si fue un relato transformado por la necesidad de impactar? ¿Y si se trataba de una orilla poco profunda? ¿O una visión, una alucinación colectiva provocada por el miedo en plena tormenta? El problema no es que haya ocurrido o no. El problema es creer que solo puede haber una forma de entenderlo, literalmente. Y es aquí donde la verdad empieza a incomodar, a doler, a desmontar los altares que construimos desde niños. Porque si los milagros no fueron prodigios divinos, sino símbolos mal interpretados, si fueron eventos naturales envueltos en lenguaje poético, o, peor aún, si fueron narraciones diseñadas para capturar la obediencia a través del asombro, entonces, ¿qué es lo que hemos venerado durante siglos?
¿Dónde queda nuestra fe cuando el pilar que la sostenía comienza a desmoronarse? Tal vez esa no es la verdadera pregunta. Tal vez la pregunta no es, ¿y si los milagros no fueron reales? Sino, ¿por qué necesitábamos que lo fueran? ¿Acaso nos es imposible creer en lo sagrado si no viene envuelto en lo imposible? ¿Nos hemos vuelto tan ciegos a lo profundo que solo respondemos a lo espectacular? El observador lo escribió con una crudeza inquietante. El ser humano no adora al misterio, sino al truco. No busca lo eterno, sino lo que lo entretiene. ¿Y si nos enseñaron a buscar a Dios en los fuegos artificiales, para que nunca aprendiéramos a hallarlo en el silencio? ¿Y si la fe fue domesticada por el relato, para que nunca cuestionáramos el relato mismo? Porque lo que más temían los guardianes del dogma, según el observador, no era que los milagros dejaran de ser creídos, sino que empezaran a ser comprendidos. Porque entender un símbolo es liberarse de su cárcel. Y eso es peligroso. Tal vez el verdadero milagro no fue detener el sol, sino que alguien, sin tener ciencia alguna, mirara al cielo y sintiera que no estaba solo. Tal vez el milagro no es revivir un cuerpo, sino que un alma rota decida volver a confiar. Tal vez el milagro no es que Moisés partiera el mar, sino que un pueblo oprimido decidiera caminar hacia su libertad, aún sin garantías de llegar al otro lado. El milagro, según el observador, no es un hecho que desafía las leyes físicas, sino un momento en que el alma desafía su propia oscuridad, un instante en el que lo humano se eleva por encima del miedo, de la venganza, del ego, y elige el amor, la compasión, la esperanza. Eso sí es milagroso, y sucede todos los días. Pero no nos lo contaron así, porque es más fácil adorar lo inalcanzable que responsabilizarnos de lo sagrado que ya habita en nosotros. Nos enseñaron que los milagros eran intervenciones externas, rompimientos del orden natural, Dios bajando a mover las piezas. Pero el observador decía otra cosa. No hay intervención divina más profunda que un ser humano que decide actuar con conciencia. Ese es el verdadero acto sobrenatural. Lo demás, decía, es teatro, una representación, un código, una historia que debía ser leída con los ojos del alma, no con la literalidad de la carne. Y sin embargo, lo literal ganó. El símbolo fue crucificado por el dogma. El mensaje quedó atrapado en la superficie. El milagro se convirtió en superstición. Y la fe, en obediencia ciega. Pero ahora, cuando abrimos los ojos, cuando nos atrevemos a releer esas viejas historias con una mirada nueva, algo empieza a suceder. Algo se quiebra por dentro. Y a la vez, algo despierta. Un recuerdo, una sospecha, una intuición. Tal vez siempre supimos que lo divino no necesitaba desafiar las leyes del universo, porque lo divino es el universo, y lo milagroso es aprender a verlo con otros ojos. Entonces ya no necesitamos que alguien camine sobre el agua. Nos basta con saber que aún hay quienes caminan con dignidad en medio del dolor. Ya no necesitamos que alguien transforme el agua en vino, sino que transforme la rutina en sentido. Ya no buscamos que el cielo hable, sino que el alma escuche. Y tal vez, solo tal vez, eso fue lo que intentaron decirnos desde el principio. Pero nadie quiso escuchar. La historia de los milagros no es la historia de lo imposible. Es la historia de lo incomprendido. De cómo el ser humano, temblando frente al abismo de lo desconocido, tejió relatos para darle sentido a lo que no podía explicar. No por engañar, sino por necesidad. Necesitábamos creer que el cielo se abría para nosotros, que el dolor tenía propósito, que el caos podía ser vencido por algo superior. Y así nacieron los milagros, como puentes entre el miedo y la esperanza.
Pero con el tiempo, olvidamos que eran símbolos. Y comenzamos a adorarlos como si fueran hechos. Convertimos metáforas en dogmas. Y encerramos la espiritualidad en una caja que ya no respira. No fue un fraude. No fue una mentira. Fue un error de lectura que se volvió tradición. Un poema mal traducido que se impuso como verdad absoluta. Y si el verdadero milagro nunca estuvo en las páginas, sino en la mirada con la que las leíamos, y si lo sagrado no está en el relato, sino en la forma en que el relato nos transforma, quizás no se trataba de dividir mares, sino de aprender a cruzar nuestros propios desiertos. Quizás no era necesario que los muertos volvieran a la vida, sino que los vivos dejaran de caminar como si estuvieran muertos. Porque el milagro más grande es despertar. Despertar del sueño impuesto. Despertar de las historias sin alma. Despertar del miedo a cuestionar lo incuestionable. Y tú, que has llegado hasta aquí, tú que te atreves a mirar más allá del velo, ¿estás listo para abandonar la comodidad del mito? ¿Por la profundidad del misterio? ¿Estás dispuesto a dejar de creer, para empezar a comprender? Porque solo quien se atreve a dudar con honestidad, puede descubrir una verdad que no necesita aplausos, ni milagros, ni castigos celestiales para sostenerse. Una verdad que arde en silencio, dentro de ti, esperando ser encendida. Así que abre los ojos. Desarma las palabras. Escucha el eco detrás de cada historia. Y recuerda, el milagro nunca fue el acto. El milagro eres tú cuando despiertas. Y esto apenas comienza.